Bueno, ahora quiero mostrarles algunos tipos de fresas, que las fresas son lo que realmente le da valor a la máquina, porque la máquina en sí es, digamos, la mitad o mucho menos de la mitad de la inversión. Después, con el tiempo, uno se va armando de fresas. A medida que tenés más fresas, tenés mucho más versatilidad en la máquina y podés hacer muchas más cosas. Por supuesto que como son costosas, uno va adquiriendo de a poco algunas fresas y tenemos que tener en cuenta que hay calidades muy disímiles. Generalmente uno arranca con un jueguito de unas 6 fresas para que son económicas, que no son de gran calidad, pero te permite saber qué fresas vas a necesitar más. De las fresas que después, porque en un juego de fresas hay a lo mejor una o dos que no la usás nunca. De las fresas que uno utiliza más, después tiene que buscar de adquirir una herramienta de más calidad, que digamos que dure mucho más tiempo sin afilar, etc. ¿De qué depende eso? Esas cosas dependen de mucho, de la calidad constructiva, del acero que está hecho, pero sobre todo de la vidia que tienen, es decir, lo que sería el carburo de silicio. La mayor parte de las fresas buenas, tipo, qué sé yo, 7, 8 marcas de línea, Amana, Freud o CMT, Katana, son de vidia, de carburo de silicio puro, digamos, recién realizado. Muchísimas otras fresas se hacen con carburo reciclado. Es decir, cuando unas herramientas de pastillas dejan de servir, se sacan las pastillas y se vuelven a utilizar, se muelen y se vuelven a utilizar. De la misma forma que hay plásticos que son plásticos, digamos, de primer uso y plásticos reciclados que tienen un porcentaje de 10%, 20%, 50% reciclado. Mientras más material reciclado tienen más posibilidades de tener fallas, fisuras, polvillo atrapado o poros. Sobre todo, lo que las hace más débiles a la vidia es que la estructura sea ligeramente porosa, porque eso le hace conservar mucho menos el filo y todo. Bueno, esos son más bien detalles técnicos. Vamos a ver qué fresas son las más usadas. Arranquemos con las fresas rectas, ¿no es cierto? Tenemos una fresa recta, por ejemplo, es de este tipo, la más sencilla, de un solo filo, es de 6 milímetros, de un solo filo. Esto anda bastante bien, un solo filo, generalmente en maderas que no sean muy duras, pero normalmente ahora casi todas vienen con 2 filos. Lo que pasa es que hay algunas maderas que queman. Entonces, en las fresas de 2 filos tenés desde fresas súper pequeñas como esta, que tiene unos 4 milímetros, esta tiene media pulgada, es recta con cojinete de copiado, que eso les voy a explicar enseguida qué es. Esta tiene unos 15 milímetros y hay mucho más grandes como para alisar superficies, etc. Después en rectas tenemos las que son helicoidales. Las helicoidales duran muchísimo el filo, son fantásticas para limpiar el material, se usa mucho en lo que es espigado, pero son muy costosas porque son macizas en vidia, todas son en vidia. Son, digamos, no es una pastilla agregada, sino que están labradas todos en vidia, por eso son costosas. Además de ser costosas, son sumamente frágiles. Si se golpean, se fisuran. Acá podés ver que ahí ha saltado un pedacito de la pastilla por algún pequeño golpe, ¿no? Y si se caen, se hacen pedazos. Así todo son fresas que salen muy caros, pero te duran años, no se afilan ni se pueden volver a reparar. Esas son las rectas. Las más grandes, estas, ¿para qué se usa? Para hacer cajeados de piezas.
Las más grandes, que vienen hasta de 10 centímetros, estas se usan para cajear. Esta es de 13 milímetros y esta es de 10 milímetros, que es más usada. 10 milímetros tiene 5 centímetros de capacidad de trabajo, quiere decir que podés entrar una caja hasta 5 centímetros. En esta se puede entrar más porque es toda recta. ¿Con qué arranca uno generalmente? Con alguna fresa recta, ¿no es cierto? Con las fresas de reborde, que tenés las fresas curvadas normalmente para hacer moldura. ¿Qué pasó, mal? Estas son para hacer molduras de borde. Estas tienen estas se clasifican por radio de giro, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, que tenés desde que arrancás unas chiquititas. A ver, ¿dónde hay una chiquitita? Tenés desde este tipo de fresa, ¿no es cierto?, que tiene un radio de giro de 3 milímetros, hasta este tipo de fresa que tiene un radio de giro como de 1 pulgada, ¿no es cierto? En ese campo hay muchísimas. Recuerden que si van a usar una fresa de este tamaño, tiene que ser una máquina muy potente, porque si no, le produce un frenado terrible. Además de las que son curvas, están las curvas negativas, que hacen el rebaje para el otro lado, con o sin diente, eso lo determina uno. ¿Ves? Acá de esas tengo 2 tipos, una con cojinete para copiar de bordes y otra para trabajar con guía directamente. Las otras fresas bastante estándar son las de 45 grados o de 60 grados, digamos las que son biseladas. El bisel de 45 se usa mucho, no solo para hacer un reborde, sino que podés hacer cajitas unidas a 45 si se fresan las puntas y va a salir perfecto. Es decir, si no tenés una buena ingletadora, maderas pequeñas se pueden empalmar fresándolas directamente. Esa es la idea de estas de 25 y de otras que son intermedias, como esta por ejemplo, que es de 22,5, y entonces el fresado de esto te da una caja de 8 caras fresada. Estas vienen en muchos ángulos, pero si uno tiene una ingletadora, estas no son muy prácticas, salvo para algún tipo de trabajo muy en particular. Las de borde, la más estándar son curva negativa, curva positiva y este tipo que se llaman pechito de paloma, que hace una doble moldura, que se usan mucho, son bastante lindas y es una moldura muy clásica. De ese tipo hay muchas variantes, también viene desde tamaños pequeños a tamaños muchísimo más grandes y otros tipos de molduras compuestas. Pero de estas hay muchísimas, pero tener un repertorio es caro porque, digamos, hay muchísima variedad y eso depende si uno trabaja en cosas más de estilo. En ese sentido sí va a necesitar más. Además de eso tenés las fresas, ya que son muy específicas. Por ejemplo, este tipo hace una lengüeta, ¿no es cierto?, digamos un canal y la lengüeta. Y esto es exactamente del mismo tamaño, entonces permite muchos trabajos de unión de maderas, unión de fondos de muebles y también te sirve para cualquier rebaje recto de borde, que las de rebaje recto también son indispensables. Esta es una de rebaje recto estándar de 2 filos, donde los roulements estos se van cambiando para hacer un canal de 3 milímetros, de 6 milímetros, de 8, de 10, de 12, viene con unos 8 roulements distintos y entonces te permite trabajar desde el tope directamente hasta esto que es el máximo, donde está entrando unos 15 milímetros. Esta siempre es necesaria, una de estas rectas. En lo que es ángulo, además de 45, también se usan las de 60 grados. Después hay muchas que son muy específicas para determinados trabajos, pero son muy interesantes.
Esta, por ejemplo, podés hacer, por ejemplo, varillas redondas con esta, porque hace la mitad de una varilla de 10 milímetros y la otra mitad, digamos, das vuelta al cuadradito y hace una varilla de 10 milímetros. O en su defecto, hace una decoración de un canal de tipo, se llaman cunquillo. Esto hace cunquillo. Después, en calados rectos encontrás, tenés estas, que las de 3 filos son más eficientes cuando son maderas duras, algo así. Esta, por ejemplo, hace un canal del mismo tamaño que un terciado de 3 milímetros. Entonces sirve para poner fondos, digamos, ya tiene el tamaño, vienen muchos tamaños, pero esta es de 3 milímetros. Uno se va proveyendo de estas herramientas a medida que las va necesitando. En realidad tenés cosas bastante complejas como son estas que hacen finger joint, para lo cual lo hace muy bien, pero requiere de mucha potencia también en la máquina. Y ahora les quiero mostrar herramientas que son bastante interesantes, es decir, un uso bastante interesante, que es el trabajo con Ruleman, que son estas o estas fresas, bueno, pequeñas, grandes, hay muchos tamaños, pero te muestra el mismo trabajo. Para un poquito.